Naturaleza de la comunicación. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Artículo 19, Declaración de los Derechos Humanos. Con esta parte del artículo declaramos la importancia de la comunicación para el desarrollo humano, ya que cada persona ve el mundo con diferentes perspectivas, permitiendo su desarrollo, expresar sus emociones y opiniones acerca del entorno que lo rodea. La capacidad de comunicación del ser humano le permite organizarse para adaptarse e influir en su entorno. Esto se ha observado desde los tiempos de los antiguos griegos. Y Sócrates se refirió a esto y destacó la idea de qué es lo que distingue al hombre de los demás seres vivos, escribiendo lo siguiente: en la mayor parte de nuestras habilidades no somos diferentes de los otros animales, somos menos fuertes y nos faltan cualidades que estos tienen. Sin embargo, tenemos el poder de persuadirnos unos a otros, y por esto hemos podido evitar vivir como bestias. Por medio de la palabra, el ser humano ha formado su mundo. La habilidad que posee para comunicarse le permite desarrollar obras literarias o herramientas que le ayudan a adaptarse y evolucionar en el entorno moderno que él ha creado. La comunicación desde la visión constructiva. El ser humano construye una visión personal y única de su alrededor, por lo que aunque piense que observa algo como todos los demás, no es así. Las emociones influyen demasiado en la forma que vemos el mundo e incluso en cómo nos vemos a nosotros mismos. Por ende, no nos comunicamos de manera objetiva, sino que siempre habrá subjetividad en todas nuestras palabras. Describiremos hechos o situaciones desde la visión constructiva que poseemos, por lo tanto cada situación o hecho tendrá más de un punto de vista. Expresión oral y escrita. Expresión oral y escrita nos permite tener un mejor vocabulario, fortalecer nuestra redacción, ampliar nuestro léxico, mejorar nuestra comprensión lectora y cumplir con todas las reglas lingüísticas al momento de comunicarnos, de forma que nos ayuda a tener un desenvolvimiento adecuado frente a diversas situaciones sociales y académicas. Esto se debe lograr a través del análisis y creación de textos orales y escritos. Comunicación y lenguaje. El lenguaje es un modo de relacionarse que surge en el vivir en comunidad lingüística. Es un intercambio de comunicación. También decimos que es funcional, en el sentido que sirve a las necesidades comunicativas y a los contextos del entorno comunicativo. La comunicación es el acto en donde un individuo desea transmitir información, ideas o emociones a otro individuo. Nos comunicamos esperando influir en los demás para que respondan según deseamos. Definición de la comunicación: proceso en el cual se intercambian ideas, pensamientos, sentimientos que se interrelacionan en la actividad consistente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir significados a través de un sistema compartido de signos y normas semánticas. Tipos de comunicación: comunicación verbal y comunicación no verbal. Comunicación verbal. La comunicación oral. Este tipo de comunicación se utiliza principalmente entre el emisor y el receptor, a través de signos orales, palabras, sonidos, parte expresiva y estilos de fluidez. Comunicación escrita. Está representada por las reglas del lenguaje escritos como sintaxis y morfosintaxis. Tiene como ventaja que las personas que emiten o escriben el mensaje y el que lo lee no es interrumpida, puede revisarse y permitir que se analice, reflexione y se corrija en determinados momentos. Esto puede ser extenso, breve o muy amplio. Comunicación no verbal. La comunicación visual. Mensajes que se reciben con la vista. La comunicación auditiva. Son las que recibimos con sentido auditivo. La kinestésica. Estas provienen de los movimientos humanos, gestos, tics nerviosos y expresiones que nos dan emociones, sentimientos y pensamientos. Orígenes de vocablo de la comunicación. Viene de la lengua latina y procede del adjetivo communis. La palabra comunicación proviene del latín comunicativo y procede del sustantivo comunico, que su traducción es participar en algo común. Elementos fundamentales de la comunicación. Emisor: aquel que transmite la información a un individuo, un grupo o a una máquina. Contexto: circunstancia, temporales, especiales y socioculturales que rodean el hecho o acto comunicativo y que permiten comprender el mensaje en una justa medida. Canal:
elemento físico por donde el emisor transmite la información y que el receptor capta por los sentidos corporales, se denomina canal, tanto al medio natural como al medio técnico. Código: conjunto o sistema de signos que el emisor utiliza para codificar el mensaje. Mensaje: lo que se quiere comunicar. Receptor: aquel individuo o máquina que recibe el mensaje que se está tratando a entender. El lenguaje natural. Se llama lenguaje natural al que utilizan los seres humanos en la comunicación ordinaria, es decir, es el lenguaje que hablamos o utilizamos todos los días. Este lenguaje se diferencia de otros en que surge de un modo espontáneo al momento de una conversación. El lenguaje natural posee una gran riqueza significativa y no solo transmite descripciones, sino también emociones, órdenes u otros mensajes. El lenguaje literal es básicamente la lengua escrita en la que se introducen palabras poco usuales. El autor utiliza recursos literarios para crear belleza. Ese tipo de texto se presenta para diversas interpretaciones. Sistemas de comunicación humana. Es un proceso innato en el que el hombre, como necesidad básica biológica, tiene a la comunicación. Una persona desde que nace está comunicado a través de diferentes códigos. La comunicación es un acto de relación humana en el que dos o más participantes intercambian un mensaje mediante un lenguaje formal o una forma de expresión, mostrándose como un proceso interactivo social. Lenguaje oral. Es un conjunto de sonidos en el que el hombre utiliza para manifestar lo que piensa o siente mediante palabras habladas. Se puede decir que ese tipo de lenguaje se da de una manera espontánea. El lenguaje escrito. Este tipo de comunicación se da mediante códigos realizados con un propio significado. Este no es natural ni es espontáneo, requiere de un pensamiento o análisis previo, conformado por letras. Podemos poner un claro ejemplo, las cartas o libros. Funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje son 6: representativa, emotiva, apelativa, fática, metalingüística y poética. En la función emotiva o expresiva, el emisor expresa sus sentimientos. Utilizamos entonación exclamativa o interrogativa. Por ejemplo, ¿qué susto me di? O no te lo había dicho ya muchas veces. En la función representativa, el emisor nos informa sobre algún contenido. Utilizamos léxico claro y sencillo y una entonación neutra. Por ejemplo, la plata es buena conductora de la electricidad. En la función apelativa, el emisor ordena o aconseja al receptor. Utilizamos verbos en imperativo y una entonación exclamativa. Por ejemplo, Pepe, siéntate. En la función fática comprobamos que el canal aún funciona. Utilizamos expresiones sencillas y preguntas cortas. Por ejemplo, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? En la función metalingüística hablamos de aspectos propios de la lengua. Utilizamos expresiones sencillas y definiciones. Por ejemplo, perrito es una palabra derivada ya que cuenta con un sufijo. Y en la función poética simplemente expresamos un mensaje de forma bella. Por ejemplo, las nubes, cual copos de algodón esponjosos, flotan en el azul del firmamento. Niveles de comunicación. Existen 3 niveles de comunicación: intrapersonal, interpersonal y comunicación pública. La intrapersonal también se conoce como un habla para sí mismo o pensamiento y hace referencia a las formas en que nos comunicamos con nosotros mismos. Se utiliza este tipo de comunicación para planificar la vida del individuo, ensayar situaciones antes de llevarlas a cabo y decirse a uno mismo qué hacer o no hacer. Ejemplo, ¿debería hacer las tareas o mejor juego videojuegos? Nivel interpersonal. Es la comunicación que una persona tiene con otras. El grado en que se comuniquen o no las personas con otras va a influenciar en la forma en que se desarrolla, continúa o llega a su fin las relaciones. Ejemplo, diálogo entre una maestra y su alumno. Nivel de comunicación pública. Se refiere a los discursos públicos que se entregan delante de una audiencia. Este tipo de comunicación tiene 3 propósitos principales: entretener, persuadir y o informar. Ejemplo, el discurso de un presidente. El lenguaje, la lengua y el habla. Para una comunicación se necesitan los siguientes 3 factores importantes. El lenguaje, que es la facultad que posee todas las personas para expresarse. La lengua, o también llamado idioma, que es el sistema de signos organizados que forman el código de comunicación más usado, utilizado específicamente por los individuos de cada sociedad para comunicarse. Y el habla,
que es el uso particular o individual que cada persona hace de su lengua al hablar o escribir. Uso de la lengua. Tenemos la lengua estándar, la lengua de uso general hablada por personas cultas. Es comúnmente utilizada por los medios de comunicación, los profesores, los profesionales y los académicos. De esta se derivan dos tipos, la lengua culta y la lengua estándar coloquial. La lengua culta es la forma de hablar de personas cultas y educadas que poseen un alto conocimiento de la lengua, utilizada en ámbitos más formales o ceremoniosos y principalmente en la literatura. Busca la originalidad y el rigor en la expresión. La lengua estándar coloquial es espontánea y natural, aunque a veces tiene algunas incorrecciones. Es utilizado en la vida cotidiana como conversaciones familiares o entre amigos. Lengua vulgar. Lo utilizan personas de poca cultura que utilizan palabras cortas, oraciones cortas y sin terminar. Utilizan vulgarismos. Lengua culta. Es el que utiliza las personas cultas e instruidas. Características como la riqueza de vocabulario, pronunciación correcta y cuidado adecuado, con mensajes con orden lógico. Lenguaje literario. Es muy importante el contenido y la información del mensaje. Utiliza recursos para embellecer el lenguaje con metáforas y comparaciones. Lenguaje estándar coloquial es el que se utiliza más comúnmente. Es espontáneo y natural, aunque a veces tiene algunas incorrecciones. Es muy expresivo y tiene muchos matices afectivos. A veces se descuida en la pronunciación. Lengua subestándar. Palabras usadas en regiones, poca cultura, oraciones cortas y sin terminar, depende de la localidad en la que se encuentren los hablantes. Lengua popular. Pocas palabras, mensajes desorganizados, palabras hechas como o sea tratan de usar la lengua estándar. Lenguaje vulgar. Incluye términos groseros, expresiones obscenas que afectan a los interlocutores. Tenemos un ejemplo del lenguaje popular, que son las palabras mal pronunciadas, y otro ejemplo del lenguaje vulgar, que son las palabras que se utilizan en la plaza o las palabras que se utilizan en las cantinas, que son poco cultas. El signo lingüístico. El signo lingüístico es el resultado de la unión del significado y el significante. El significado es de la imagen mental que nos realizamos, y el significado y el significante son las palabras o la descripción o el concepto de la imagen que nos realizamos. Como habíamos dicho, el significado son las ideas o imágenes mentales, en cambio el significante son las ideas o los conceptos que damos a la imagen mental. Como tenemos el ejemplo de mesa, con su respectivo significado y humanidad. Buscamos una palabra que podemos identificar su significado significante. La palabra que escogimos es epifanía. Epifanía, su significante es un momento de sorpresiva revelación, y su significado es la imagen mental que realizamos de esta palabra. Tipos de comunicación. Existen dos, lingüística y no lingüística. La lingüística, a su vez, tiene dos más, la oral y la escrita. La oral se basa en la utilización de la palabra sonora. Por ejemplo, cuando conversamos, escuchamos la radio, miramos televisión, entre otros muchos. Mientras que la escrita se basa en la utilización de la palabra escrita, y solo pueden acceder a ella quienes saben leer y escribir.
La no lingüística tiene la gestual, la mímica, la gráfica, la mecánica, la acústica y la audiovisual. La gestual. La gestual se basa por medio de los gestos del rostro, es decir, cuando expresamos sonrisa, tristeza, ira, llanto, entre otros motivos. Mímica. La mímica se da por medio de los movimientos del cuerpo, cuando bailamos, corremos, saltamos, aplaudimos, etc. Gráfica. La gráfica se da por medio de dibujos y señales. Por ejemplo, cuando vamos conduciendo y miramos las señales de tránsito o las señales de auxilio de los edificios. Mecánica. La mecánica se da por medio de los instrumentos, es decir, por las radios, por los teléfonos, por las televisiones, etc. Auditivo. Lo auditivo consiste en que el receptor debe escuchar la señal para recibir y entender el mensaje. Por ejemplo, timbres de las casas, los llantos de los bebés, las sirenas de ambulancia. Audiovisual. Se da por medio de señales sonoras y visuales. Por ejemplo, cuando se ve televisión, se juega videojuegos o por ejemplo cuando acudimos a una obra de teatro.